Así puestos de pie, busquemos en nuestras Biblias el libro, la epístola a los Romanos, capítulo 12. Voy a leer de 1 al 16. Y hoy vamos a hablar de cuál es mi ministerio y cómo debo servir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanta honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y como dije hoy, el mensaje es titulado ¿Cuál es mi ministerio y cómo debo servir? La otra semana hemos visto cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y algunas cosas que hemos visto es la santidad, santificación, es la voluntad de Dios para con nosotros. Demos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es otra. Hay que también amar la misericordia y la justicia, porque eso también hemos visto cosas prácticas. Pero ahora vamos a entrar en cuestión de servir. La semana pasada nosotros enfocamos más en el ser. Hoy vamos a hablar del hacer. La semana pasada era cuestión de quiénes somos, cómo somos, nuestra integridad. Es la voluntad de Dios para nosotros, quiénes somos. Ahora, ¿qué hacemos? Y vemos entonces ahora, ¿cómo puedo saber el ministerio que el Señor ha diseñado para mí? ¿Cómo puedo yo saber? E incluso si descubro el ministerio que el Señor me ha dado, ¿cómo empiezo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Entre quiénes? Son preguntas válidas, son preguntas válidas para que intentaremos dar respuesta por medio de este tema hoy. Cuando el Señor me salvó hace pocos años, tenía 18 años,
Yo ya sabía que el Señor quería que yo entrara tiempo completo en el ministerio. Yo no sabía ni con quién ni a dónde, pero el Señor me salvó de una vida corrupta, viviendo en mis drogas y con mis amigos no muy buenos. Y me literalmente trasladó de un reino al otro. Y mi vida cambió drásticamente. Yo no sabía, yo tenía sueños, pero todo se borró porque el Señor me tocó. Y aunque tenía 18 años y era muy verde en la vida y verde en todo y verde en Cristo, pero yo sabía una cosa, que el Señor me iba a usar. Yo no sabía, es algo que no puedo explicar. Pero yo no sabía. Entonces yo pensé, bueno, yo nací judío, estaba en familia judía, que se me va a querer trabajar con los judíos. Y no funcionó así. Bueno, yo ando en una cultura anglosajona, entonces el Señor me va a usar con los anglos en inglés. No fue así. Quiero ser evangelista, pero no fue así. Después dije, bueno, el Señor abrió puertas y hablé de Cristo con todos mis trabajadores, mis compañeros de trabajo. Algunos gané para Cristo. Yo me acuerdo una vez oramos juntos sobre un montacarga, un forklift en Virginia. Y eran 2, 3 de la mañana y alguien se entregó a Cristo y hablaba de Cristo todo el tiempo. Pero eso no fue lo que el Señor quería para que hablara de Cristo, sí, pero no era mi llamado. Digo, bueno, entonces yo fui a estudiar. Estaba estudiando como quiera en la universidad, algo similar a Laredo College, pero en Virginia. Y después fuimos a Chicago y fue al Instituto Bíblico de Moody. Y yo entré entré a estudio con el énfasis en evangelismo. Después Dios me cambió y pues no, voy a ser misionero. Y venía a la conferencia misionera, de todo el mundo venían misioneros. Y, bueno, yo voy a ser misionero, yo siento, en Sudamérica, en Amazonas. Pero el Señor después mostró que no era. Cambié en inglés se llama major, ¿verdad? Mi énfasis en teología bíblica. Entonces, yo gradué con eso. Pero Dios no me llamó a ser teólogo tampoco. Pero quiero que entiendan, ¿cómo terminé yo en una ciudad en la frontera con México, con una iglesia 99% mexicana? Yo no tenía idea. ¿Usted cree que cuando el Señor me salvó, tú vas a trabajar en Laredo con mexicanos? Nunca entró en mi mente que voy a vivir aquí. Nunca. Pero Dios me dio, antes de todo eso, una esposa hispana. Pues tuve que aprender en español. Y después, el Señor me hizo ver, tengo que buscar una iglesia en español. Bueno, salí muy afortunado porque la iglesia donde asistíamos en inglés era grande, tenía un lugar donde se reunían hispanos, pero eran cubanos, el pastor era cubano y también nosotros íbamos a las 2 iglesias, la americana y la cubana. Y poco a poco comencé a aprender español. Yo me acuerdo con el pastor hispano, cubano, el pastor Valdés, yo me acuerdo, Jorge, tú vas a predicar el próximo domingo. ¿Qué? Entonces yo ni sé lo que prediqué, hermanos, no me acuerdo, ni sé si hablé español, inglés, mezclado, yo ni sé, pero yo prediqué algo. Y no me corrieron, qué bueno. Hasta dijeron, qué bueno, mentiroso, no prediqué bueno, pero bueno, eran muy lindos y mucha gracia demostraron con este joven predicando ahí. Entonces, poco a poco el Señor comienza a guiar a uno. Hay una razón por la que estoy compartiendo todo eso, para que entiendan cómo Dios obra. Y después fui a Chicago y pues busqué estaba estudiando, pero quería, me invitaron a predicar una iglesia, pensé porque el pastor estaba en vacaciones, era el Día de las Madres, fue con su madre, era un brasileño, pero una iglesia hispana. Pero ahí estaba el pastor, dije, ¿qué es eso? Entonces me invitaron otra vez, después me di cuenta que querían que yo fuera su pastor. Yo ni busqué una iglesia para ser pastor, ni quería ser pastor. Pero Dios me llamó en mi primera iglesia en Chicago.
la parte sur, infestada con pandillas y ratas, pero hablando de ratas de cuatro patas, ratas, uno visita los apartamentos y se escucha por las paredes las ratas y se ve caminando por todas partes, ¿verdad? Pero ahí donde el Señor nos llamó, con mis niños chiquitos, ahí nació nuestro tercer hijo. Y poco a poco Dios comenzó a mostrarme. Y ahora pues la historia, cortar la historia, aquí estoy en Laredo porque Dios abrió puertas. Y ya tengo 40 años aquí. De mis 50 años en la fe, 40 tengo con esta obra. Dice, ¿y cómo supiste que...? Y ese es el punto que les quiero enseñar hoy. Estoy enseñando la Biblia, pero también voy a basar mucho sobre mi propia experiencia. Hay una manera, y muchos creen que servir a Dios tiene que ser un pastor, tiene que estar en el ministerio tiempo completo, un evangelista, tengo que ser un misionero. No, no, no. Esos son mentiras del diablo. ¿Okay? Primero, antes que todo, si tú quieres conocer tu ministerio y cómo servir y entre quiénes vas a servir, versículo 1 y 2 es muy importante. Ahora, si yo estuviera predicando sobre los Romanos, yo tardaría 4 o 5 domingos sobre este capítulo. Hoy nomás estoy usando como, vamos a decir, una trampolina para brincar a otros lugares. No voy a predicar cada letra, cada palabra de este pasaje. Pero aquí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es decir, razonable. Es razonable presentar tu cuerpo al Señor y tu espíritu, todo lo que... ¿Por qué dijo cuerpo? Porque ¿qué está dentro de tu cuerpo? Tu espíritu. Piénsalo. Mi espíritu está dentro, la Biblia dice en otros lugares, en Romanos también, tabernáculo. ¿Sabe? Cuando los judíos caminaban en el desierto, había un tabernáculo. Ahí estaba Dios. Y Dios nos ha dado tabernáculos porque somos peregrinos. Estamos en este mundo como un desierto. Tu espíritu está limitado a donde tú estás con tu cuerpo. Tú no puedes estar aquí en el estado de Texas y estar en Francia al mismo tiempo. Su espíritu está dentro de su cuerpo. Su cuerpo es parte de quien eres, tanto que Dios un día le dará un cuerpo glorificado y será como el cuerpo de Cristo. Por eso aquí el apóstol Pablo está hablando de nuestros cuerpos. Él dice aquí simplemente, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es el sacrificio vivo? Quiere decir que el Señor no quiere que ya cuando estás muriendo en una cama, porque tiene una enfermedad terminal, o porque ya vas a morir de vejez, ahora sí, Señor, te sirvo. Preséntale tu cuerpo ahora. ¿Ok? Y un sacrificio vivo. En otra palabra, Cristo quiere usar tu vida. Por eso quiere su cuerpo un sacrificio vivo. Y la palabra sacrificio quiere decir lo que dice. Estamos sacrificando ciertas cosas. Santo, agradable a Dios. Ahora, es muy importante esas tres palabras. El Señor quiere mi cuerpo. Él quiere que cuidemos nuestros cuerpos. Algunos aquí comen demasiado. Córtale ya. ¿Ok? Ya hablo por experiencia. ¿Okay? Es muy importante eso. Algunos de nosotros somos flojos. Si tienes que caminar una cuadra o dos para comprar pan, tú vas con tu carro en vez de caminar. ¿Qué es eso? ¿Me explico? A veces nosotros no cuidamos de nuestros cuerpos. Y yo no estoy diciendo que ser un fanático, un obsesionado, que cada cosita cuenta cada caloría con tu calendario. No, pero el Espíritu Santo nos habla. Porque Él me ha estado hablando por muchos años y yo era terco. Pero había que cortarle el azúcar, el pan, la harina. No hay que hablar de dietas, pero no cuidamos nuestros cuerpos, hermanos. Cuidado. Yo no nunca come un pedazo de pastel o que no come una galleta de vez en cuando, un pan dulce. No estoy diciendo eso.
Pero tenemos que cuidar más de nuestros cuerpos. Es un sacrificio. ¿Sabe? Es como, hermanos, si alguien me ofrece algo que me gusta, yo sé que no debo de comerlo, no es el día para comerlo. Tengo que resistir la tentación. Porque antes yo nunca resistí. Yo comía quequitos, brownies, yo comía lo que sea cuando yo quería. Y me di cuenta cuando miraba en el espejo y también me di cuenta que me sentí siempre cansado. Y por eso es muy importante presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Es muy difícil vivir en México, Estados Unidos, con tantas tentaciones. Y en aquel entonces no había vitrinas de panaderías y no había eso, el otro. Uno tenía que cuidarse. Uno tenía tanto que cuidar porque no había tantas disponibilidad. No, ahora todo es disponible a nuestro alcance. En aquel entonces no era así. Y yo creo que vivimos en tiempos más difíciles de cuidar nuestro cuerpo que antes. Estamos sentados casi todo el tiempo que vamos de un lugar al otro en un carro, un coche. Nosotros después, mientras estamos sentados, comiendo una nieve, comiendo un pan dulce, comiendo una hamburguesa de McDonald's, quién sabe qué, agregando más calorías. Y después pensamos por qué estamos tan enfermos todo el tiempo. Y después cuando estás enfermo, ¿cómo vas a servir al Señor? ¿Cómo vas a hacer una visita? ¿Cómo vas a llamar ni siquiera para levantar tu mano? La cosa está muy triste. Entonces, esta es parte, por eso Pablo presenta tu cuerpo primero en sacrificio vivo. Y yo digo eso, hermanos, no juzgando a ustedes, no por mi propia experiencia. Es duro. Hay cosas que me gusta comer que ya tengo que privarme de esas cosas o cortarle mucho. Por ejemplo, un pan dulce cada 2 semanas. Cada 2 semanas, no, todos los días. No, pues ese es el punto. Y cosas así, y ni hablamos del alcohol. Yo doy gracias que yo no tomo alcohol, pero el alcohol hace daño a tu cuerpo. Y también mata células en tu cerebro. Ya que pensar todas las cosas. Sabemos más cosas que antes porque los estudios. Hay hermanos aquí yo siento que fuman y que toman. Sus cuerpos del Señor. Cuidado con estos cuerpos, porque es del Señor. Presentéis en sacrificio vivo, santo. Imagina usted cometiendo adulterio o mirando pornografía. Tú también usando los ojos que Dios te ha dado, pasa por tu mente, eso afecta a tu cuerpo también. Afecta tu relación con tu cónyuge. Afecta todo. Hasta es capaz que tú te esclaviza eso. Es una adicción la pornografía. Aparte también las bebidas, el cigarro, el apostar. Hay mucha clase de diferentes adicciones. Pues si estoy presentando mi cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, en mi vida voy a cuidar las cosas que me pueden tomar control. Yo no quiero no quiero estar sometido a ninguna de esas cosas. Yo no quiero estar esclavizado a esas cosas. Y también, algunos dirán, pastor, debemos comer una dona en la mañana. Sí, una vez a la semana. Única vez que yo como algo dulce si se presenta es aquí, una vez a la semana. Yo no como durante la semana nada dulce. ¿Por qué? Porque yo cuido de mi cuerpo, porque es del Señor. Y algo más. Y eso es verdad, hermano. Yo quiero estar aquí para cuidar de mi familia y cuidar de ustedes. Yo quiero ser un pastor sano. No quiero ser un pastor siempre enfermo. Mitad de la vez no puede venir porque está enfermo. Yo no quiero eso. ¿Okay? Entonces, vemos aquí, presentar también santo, agradable. ¿A quién? A Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que entregar mi cuerpo a Él con fe. No por obligación, no porque me siento culpable, el pastor me hizo sentir culpable, nada de eso. Lo hago porque yo le amo, quiero agradarle y no puedo agradarle sin fe. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi ministerio y cómo puedo servir si ni estoy dispuesto a entregar mi cuerpo a Él? Por fe, por medio de la fe. Quiero hacer algo agradable a mi Dios. Y vemos entonces aquí, ahora en versículo 1 todavía, que es vuestro culto racional, es su servicio razonable. Es lo correcto, es razonable.
Entonces, vemos aquí que debo reconocer que mi cuerpo y mi espíritu no me pertenecen. Y después me acuerdo aquí en 1 Corintios 6:20, están sus notas, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, no mi espíritu. No, ahorita no. Primero dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando piensas en la cruz, en esa sangre del Señor derramada, fue porque compró tu cuerpo también, no nada más tu espíritu, no más tu alma, tu cuerpo. Vemos entonces aquí ahora, y habla aquí después de nuestras mentes. Tú te entregas el cuerpo que está dentro de tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora mire, yo nací de nuevo como muchos de ustedes nacieron de nuevo. Es cuando compramos una casa. La casa cambió de dueños. So, usted acabó de comprar la casa, mas ahora usted quiere renovarla. Y eso es lo que pasó. El Señor nos compró y nacimos de nuevo. Ya ese cuerpo no es mío, no es del diablo, es de Dios. Él la compró con su sangre. Ahora Él quiere renovarla. Y la santificación comienza con la renovación de nuestras mentes. Porque como pensamos, tal somos. Entonces Él quiere ahora cambiar la mente. Nuestra manera de pensar, nuestras filosofías, estos equipajes que traemos del mundo cuando venimos a Cristo. No, hay que renovarla, hay que cambiarla. Y a veces, ¿cómo renovamos una casa? Tumbando paredes, quitando el zinc de la cocina, poniendo nuevo, todo nuevo y se ve bonita, pero cuesta. No es más de dinero, es trabajo. Y el Señor nos está renovando. Porque sea lo que sea, aunque tú naciste de nuevo, yo nací de nuevo, tenemos ideas antibíblicas, aunque no nos demos cuenta. Y ahí es donde entra la santificación y Él comienza con la renovación de nuestras mentes, nuestros entendimientos. Porque veníamos de un mundo en donde la gente tiene sus mentes entenebrecidas. Y Él viene a darnos luz. Y francamente, hermanos, duele cuando Él nos cambia. No nos gusta cambiar, y casi siempre porque somos orgullosos y soberbios. No nos gusta reconocer que somos malos. Entonces vemos aquí ahora, debo reconocer que mi cuerpo y mi espíritu no me pertenecen, pertenece a Él. Cuando yo estoy ofreciendo sacrificio vivo, es más bien un reconocimiento de lo que ya es de Él. Y si yo no lo entrego a Él, estoy robándole o estoy tomando libertades sobre algo que a mí no me pertenece. Es como si yo voy a la casa de usted y comienzo a cambiar los muebles sin contar con usted. Hey, ¿qué está haciendo el pastor? ¿Por qué anda cambiando? Pues no me gusta donde tiene ese ropero, quiero que lo ponga acá. No es mi casa, no tengo derecho de hacerlo. Y la verdad ya no es tuyo, tu cuerpo, ni tu mente, ni tu espíritu. Pertenece a Él. Tú ya no tienes derecho. De una vez, entrégale lo que es de Él. Reconoce que es de Él y deja que Él haga la obra en tu vida. Y vas a estar mucho más feliz y contento y cumplidos. Y vemos entonces también debo tener un concepto razonable de mí mismo. ¿Cómo es eso? Versículo 3. Porque el versículo 2 habla de que podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo que hablamos la semana pasada, pero no nada más saber, pero comprobar. Si yo entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi mente a Él, yo voy a poder saber qué es lo que Él espera de mí. En versículo 3, digo pues, por la gracia que me da, dice, yo no estoy hablando aquí nada más
o tonterías, opiniones personales. La gracia de Dios está hablando por medio de mí, está diciendo él. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo él eso? Debo tener un concepto razonable de mí mismo. No debo ser, como dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La mayoría de nosotros pensamos más de lo que debemos acerca de nosotros. La mayoría de nosotros tenemos un concepto más alto que lo que debemos tener. En vez de someternos y humillarnos delante de Dios, estamos pisoteando a los demás creyendo que sabemos más que los demás. Y nadie me puede enseñar nada porque yo ya sé. Y la verdad es, si tú piensas así, tú no eres muy sabio. Tú no eres sabio. Contrario, despensa la palabra, eres un tonto. Porque tú te crees sabio, no eres. Y la Biblia aquí nos está advirtiendo a todos. Por la gracia de Dios, dice él, que me es dada a cada cual. No hay nadie exento aquí. Que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y yo soy pastor. Yo también tengo que aplicar eso. Pues, ¿qué haría la iglesia sin mí? Sin mí la iglesia. No, yo soy muy desechable. Dios puede poner otro pastor mañana si él quiere. Nadie aquí es tan alto como él o ella se cree. Tenlo por seguro. Y si tú te crees más de lo que debes, Dios tiene maneras de humillarnos, de ponernos donde debemos de estar, en nuestra situación espiritual, nuestra condición. Y muchas veces pensamos que tenemos un más alto concepto que lo que debemos tener. Por ejemplo, a veces algunos creen que enseñan muy bien y tal vez tú no enseñas muy bien. Otros, yo sí puedo aconsejar y quiere aconsejar a todos, pero no recibe consejo de nadie. Esos son síntomas, son cosas ejemplos. O cuando tú te crees tan fiel, pero mira a tu familia cómo anda. Tú te crees muy sabio. O tú tal vez te crees que estás sufriendo por el Señor. Y no, estás sufriendo por tu terquedad. Una gran diferencia. Es que el diablo se metió conmigo. No, es la carne se metió contigo. Diste lugar a la carne. Esas son cosas así cuando tenemos un concepto de nosotros mismos, más de lo que debemos tener. Ahora, la Biblia dice, tampoco es bueno, aparte que no es bueno tener un aire de superioridad, tampoco es tener un aire de inferioridad. Porque el diablo ataca a otros y hacen creer que yo no sirvo para nada, yo no soy bueno, es el otro. Tiene que haber un balance. Todos somos diferentes. Usted mira bien la palabra clave aquí, la frase clave, conforme, dice, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, hermanos, es muy importante entender eso, que no todos tenemos las mismas capacidades, habilidades, dones y talentos. No todos tenemos lo mismo, pero todos tenemos algo. Algunos tenemos un vasito chiquito, otro un vaso mediano, otro un vaso grande, otro un garrafón. Pero el hecho es, lo que Dios quiere es, no me importa lo que Dios te ha dado, llénalo. Eso es todo, llénalo. Y muchas veces nosotros nos justificamos. Oh, yo no puedo, yo no tengo eso, yo no puedo hacer el otro, yo no tengo la habilidad. Voy a dejar que otro lo haga. Y entregamos ministerios al Señor porque nos justificamos pensando que no podemos hacerlo. Me voy a hacer una pregunta. Si Dios te ha puesto donde estás, ¿Él se equivocó? ¿O es que tal vez tú estás buscando justificación para no cumplir con la voluntad de Él? Si algo que tú dices, muy difícil para mí, ¿has buscado el rostro del Señor en oración, con plegarias? ¿Has ayunado? ¿Has de veras buscado el trono de gracia, compartiendo tu
tus ansiedades y tus dolores y tus dudas, nada más es murmurado, ay, no puedo, y lo voy a dejar de hacer. Eso no es correcto. Deja de tener tampoco muy bajo concepto de ti mismo. Si Dios te ha puesto donde estar, porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Moisés no pensó que él podía, mas él pudo. David no buscó el reino, mas Dios lo escogió a él. Ni su padre creyó que él era capaz. Él estaba con las ovejas, ni lo tomó en cuenta cuando vino Samuel para ungir al próximo rey. Ni siquiera el padre Isaí tomó en cuenta a su hijo David. No podemos tener aire de superioridad ni de inferioridad. Nada más que seamos razonables. Eso es todo. Reconozca tus limitaciones, pero también reconoce que Dios nunca te ha dado nada, ni te ha dado todo. Todo tiene diferentes medidas. Algunos me miran, yo no puedo predicar como Jorge Levant. No, y yo no puedo hacer muchas cosas que ustedes hacen. Todos tenemos diferentes dones y habilidades. Entonces debo también ejercer un espíritu de unidad y uniformidad. No conformidad, pero uniformidad. En otras palabras, mira versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Muy bonito eso. Primero, uno nunca debe creer que su ministerio es más importante que el de otra persona. Tu ministerio no es más importante que el de otro. ¿Okay? Todos somos importantes. Usted mira un cuerpo humano. Ninguna parte del cuerpo está separada del cuerpo. Uno dice, los dedos no son tan importantes. De veras, ¿cómo va a tocar una guitarra o un piano si Dios te llamó a tocar sin dedos? ¿Cómo vas a trabajar en la computadora sin dedos? ¿Cómo vas a trabajar como carpintero sin los dedos? Son pequeños, no se compara con una pierna o todo el cuerpo, pero son importantes. Y los ojos son muy importantes. Los ojos no hacen nada, no puede levantar un martillo, no puede manejar un carro, pero sin los ojos, ¿para qué sirven las manos? No puede manejar. No puede trabajar sin los ojos. Todos son importantes, todos los miembros. Y lo que está diciendo aquí, tal vez tú te crees más importante que otro, pero no. Yo soy el pastor y yo reconozco que yo no soy más importante que nadie aquí. Porque todos aquí tienen algo que Dios le ha dado para hacer. Y es lo que hace funcionar la máquina. Si fuéramos un carro, hay tuercas que usted y yo no vemos, pero sin las tuercas el carro no sirve. ¿Cómo vas a voltear un carro si no tiene tuerca? El volante está pegado al carro. Y las ruedas no se caen. Parabrisas nunca. Pero cuando llueve y está en la carretera 70 millas por hora, tú quieres que sirvan las parabrisas. Nadie aquí no es importante. Todos somos importantes. Si no fuera así, Dios no haría el cuerpo como Él hace el cuerpo. Y por eso nosotros tenemos que entender eso. Y versículo 4 dice todo eso. Y versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y mi ministerio no se trata de mí, sino de Cristo y mi prójimo. ¿Recuerda los dos mandamientos que Cristo dio? El primero y el segundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Él dijo eso en Mateo 22. Estaba diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es un ministerio? Estoy sirviendo a mi Dios y a mis hermanos en Cristo. Mira conmigo en Hebreos capítulo 6, bien rápido. Hebreos capítulo 6. Es lo que dice aquí. Y muchos no saben quién escribió. Yo sí creo que fue Pablo, pero no soy seguro 100%. Pero en capítulo 6 de Hebreos, versículo 10. Mira lo que dice.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vemos entonces, lo hicieron para Él y lo hicieron para sus santos, sus hermanos en Cristo. Y todo eso, ¿qué nos dice? Bueno, dice entonces que mi ministerio no se trata de mí para levantar mi ego, para que yo me siento bien. De nada que ver cómo tú te sientes. Tiene que ver con tu obediencia a Dios y tu amor para con tu prójimo. Eso es un ministerio válido y bíblico. Si todos tenemos que establecer estas cosas, porque si queremos servir sin entregar nuestros cuerpos y espíritus a Él, si queremos servir sin tener un concepto razonable de nosotros mismos, si queremos servir pensando que todo gira de mí y mi ministerio, vamos a causar problemas en la iglesia. Y vamos a servir, pero vamos a hacer tropiezos. Vamos a hacer piedra de tropiezos. Y hemos tenido gente así en el pasado en esta iglesia. Digo, hemos tenido. De veras no estoy enseñando a nadie aquí, porque yo no creo que estamos en esa situación ahora. Gloria a Dios. Pero es muy importante entender eso. Debemos entrar también, debo ejercer mis dones, regresando a Romanos a 12, debo de ejercer mis dones a la semejanza de Cristo. Y yo no quiero enfocar palabra por palabra versículos de 12 al 16, pero simplemente quiero que vean aquí, que aquí está hablando de cierta manera de cómo debemos de servir. El apóstol reconoce que hay diferentes dones repartidos. Por ejemplo, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, cuidado, hablando aquí de la medida, no todos tenemos la misma medida de esa gracia, de fe tampoco. Lo vemos aquí entonces, Él quiere que seamos semejante a Cristo. Mire, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, porque había profetas en aquel entonces, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí está la clave. Tú tienes que reconocer tus limitaciones, pero tú no vas a imponer tus limitaciones, vas a reconocer las limitaciones que Dios ha puesto en tu vida. ¿Ok? Yo me uso un ejemplo. ¿Ok? Yo respeto un gran hombre en la fe para mí, como John MacArthur. Su iglesia tiene 8,000 miembros, 7,000, 9,000, algo así, de 7 a 9,000 miembros. Yo no siento que podría pastorear la iglesia que él pastorea, ni tengo yo la inteligencia que este hombre tiene. Dios le ha bendecido con muchos dones, más que todo de dirigir y predicar, enseñar. Pero yo reconozco también que Dios me ha dado a mí más que a otros. Y así es. Entonces tenemos que reconocer, yo no voy a pastorear una iglesia como la de él con 8 a 10,000 miembros. Pero yo estoy contento con lo que el Señor me tiene. Y tenemos que entender que eso es, que todos tenemos diferentes dones según la medida de la gracia y de la fe. Dice, o de servicio, en servir. Algunos aquí son muy serviciales, es un don que Dios ha dado. Úsalo. Pero mucho más que nada más agarrar un martillo, arreglar una tubería o arreglar un techo. Es cuestión de servir también, a veces ir a ayudar a un hermano, una hermana que tiene necesidad. Tener ese deseo, disposición para servir. Otro, lo sugieres. A otros que están en seguridad, security allá afuera, quisiera estar aquí ahora. Están cuidando. Es servir. Y a algunos de ustedes, no quiero insultarlos, pero calentar banca no es servir. Eso no es un servicio. Algunos de ustedes ya tienen que moverse y servir al Señor. ¿Okay? Porque no hace nada. No hace nada. Viene a escuchar sermones, pero no hace nada. ¿Qué hace para el Señor? Es una pregunta legítima. Yo no quiero acusar, pero ¿qué está haciendo? Aquí dice, Dios te dio ese don de servir, de servicio, pues ponte a servir. El que enseña en la enseñanza.
¿Cuántos aquí deben enseñar, pero no enseñan? Entonces, el que exhorta, eso quiere decir predicar y animar a la gente en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Hay algunos que tienen donde dar mucho más que el diezmo, son generosos. Dice, el pueblo de Macedonia que dieron más allá de sus fuerzas, tenía ese don de liberalidad. El que preside, necesitamos ancianos en esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia con un piloto sin ni siquiera copiloto. ¿Y si, qué pasa si no hay piloto? ¿Dónde están los líderes? No se levantan, no quieren. Muchos de ustedes pueden ser líderes, pero no quieren pagar el precio. Porque cuesta. Pero presidir, esa es la palabra presidente. Dios quiere, Dios ha dado dones a cada uno aquí. Una iglesia no debe de estar sufriendo falta de nada, porque Dios es fiel y Él bendice. El problema es que si Él hablaría de manera audible, yo les ha dado, pero tal y tal no se mueven. Por eso y Él les ha dado líderes, pero no se mueven. Y no quieren pagar el precio para ser instruidos y retados, porque dicen es muy difícil, no puedo. Pero hay líderes. Y después dice, el que hace misericordia con alegría. Cuando Dios nos da ese espíritu de perdonar. Y algunos perdonan más que otros. Y ahí sigue, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ustedes son una familia, son mis hijos, dice Dios. Ámense. En cuanto a honra, aquí donde entra el orgullo, prefiriendo los unos a los otros. Considera a tu prójimo mejor que tú. No, yo no puedo, ¿por qué no? Es lo que dice aquí, poniendo a tu prójimo antes que a ti mismo. Después dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hay muchos perezosos en el pueblo de Dios. No se mueven. Y la iglesia queda estancada por eso. Fervientes en espíritu. Eso quiere decir un espíritu que está con fuego, ardiendo porque anda tan íntima, tan cerca de su Señor. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Pero no se puede si no sabe cuál es tu ministerio. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. No quiere decir que no vamos a sufrir. Constantes en la oración. ¿Cuántos de ustedes toman la molestia de venir a orar un miércoles cuando tenemos culto de oración? ¿Cuántos varones aquí buscan pretextos? No vienen a orar los sábados con los otros varones. Usted es cabeza de su hogar. ¿Y usted ni es capaz de salir de su cama, venir a orar aquí una hora con nosotros? Es que quiero comer. Ok, tenlo por seguro. Ahora que tú estás aquí orando, tu familia está dormida. No se levanta hasta las 10 de la mañana, muchos. 9 de la mañana a las 10. Usted puede venir a orar. Y vuelve con tu familia. Hazle los huevos o lo que tú quieres. Pero no viene a orar porque no es importante para usted. Y usted es un varón. ¡Qué vergüenza! Y qué triste por su familia, que la cabeza del hogar no lo considera importante orar con otras cabezas de hogares. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Y vemos aquí más cosas. Compartiendo para las necesidades de los santos. Es cuando vemos necesidad, tenemos que ayudar. Oh, estoy diezmando, hay fondos de benevolencia. ¿Por qué no sacas de tu bolsillo para ayudar a tu hermano? Si ves que necesita una marcha en su carro que no prende, necesita una batería, cómprale eso. Si Dios está bendecido, dice, ¿sabe qué? Voy a orar menos este mes y voy a comprar una marcha para mi hermano para que tenga algo en que moverse. Es un ejemplo que estoy dando. A veces, yo me acuerdo, hermanos, porque, bueno, no quiero hablar, pero hay hermanos, yo he ayudado a hermanos a pagar doctores para los lentes, he comprado lentes. Y lo que quiero decir es, uno hace lo que puede. Tú ves a tu hermano en necesidad, ayúdale. No pienses, la iglesia va a pagar, porque tú no pagas. Dios te ha bendecido. Esa es liberalidad también. Y después dice, versículo 13, practicando la hospitalidad,
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Está diciendo aquí, ¿sabe qué? En tantas palabras. Demuestra el Espíritu de Cristo. Todo eso es fruto del Espíritu. Todo eso es fruto del Espíritu. Y si tú quieres servir al Señor fielmente, permite que el Señor viva su vida dentro de ti. Y Él mismo va sirviendo por medio de tus manos y tu boca y tu cuerpo. Pues hay que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo para que Cristo lo pueda usar. Entonces, hay que seguir adelante. Y vemos aquí también, debo ser observador y estar alerta a mi alrededor. Yo comencé el mensaje hablando de mi experiencia, de diferentes situaciones, y Dios nos guió aquí a Laredo, pero por diferentes circunstancias. Entonces, vemos el ejemplo de Felipe en Samaria, y no tenemos que buscarlo ahora, pero Dios, Él utiliza nuestras circunstancias para guiarnos en el desempeño de nuestro ministerio. Felipe estaba en Samaria y hubo un gran avivamiento en Samaria. Hasta los apóstoles vinieron a ver qué estaba pasando en Samaria, porque los samaritanos no eran judíos 100%. Y entonces vieron que el Espíritu Santo estaba obrando por medio de Felipe. Él estaba en Samaria, comenzó a hablar de Cristo. Él no creo que Dios le dijo, ve a Samaria, Felipe, y hablas. No, él estaba allí, comenzó a hablar. Un samaritano aceptó a Cristo, otro samaritano y otra. Y hubo un gran despertamiento espiritual en Samaria, porque Felipe aprovechó las circunstancias. O la enseñanza de Santiago, donde él dice, hey, tú ves que tu hermano está desnudo, y tú le dices, ven, paz, calentaos. Cuando usted tiene para ayudarle y no le da lo necesario. Si mi hermano necesita un abrigo, yo tengo 4 en mi closet, ¿qué me cuesta darle uno? O darle dinero para que compre uno. Pero andamos comodines. Y es lo que dijo Santiago, eso no se hace. En el capítulo 2. Las circunstancias, el Señor nos guía por medio de circunstancias. Siempre habrá necesidad alrededor nuestra. Había necesidad para mí, para mi esposa, buscar una iglesia en español. Y de esa misioncita en español en Virginia, Dios abrió mis ojos, despertó interés y terminé trabajando con hispanos toda mi vida. Pero Dios obró por medio de una mujer que no hablaba inglés, yo tenía que hablar español, y por medio de eso Dios fue poco a poquito guiándome. Y así es, hermanos. Así es. Entonces, y vemos aquí también, Dios nos obra por medio de nuestras circunstancias. ¿Quieres saber lo que Dios quiere? Mira donde hay necesidad y trate de llenar o cumplir con esa necesidad. Hay hermanas aquí, yo no sé qué hacer. Hay una cuna. Hay niños. ¿Por qué tienes las mismas 3 o 4? ¿Por qué tú no ofreces? Hay varones aquí que nunca han ofrecido ayudar en la seguridad para que otros tengan más alivio. Quieren estar siempre escuchando sermones, no quieren sacrificarse. Hay necesidad. Hay necesidad de alguien de sonido que sepa cómo trabajar con el sonido. No tenemos. Yo he hablado con un hermano de otra iglesia, él dijo, no había. Él aprendió y estudió y se convirtió en el del audio de la iglesia. Mira, mi esposa, ella no sabía nada y aprendió cómo hacer las flores. Porque el Señor le tocó, ella quería hacerlo, no había nadie para hacerlo. Lo que quiero decir es que mira alrededor de donde tú vives, mira tu iglesia, mira donde hay necesidad y trate de llenar esa necesidad. Ese es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Y vemos entonces también que las circunstancias el Señor usa. Ahora, también debo trabajar dentro de los límites que mi Señor ha establecido para mí. ¿Con cuáles límites? Bueno, en relación con mi empleo. ¿Sabes lo que dice 1 Tesalonicenses 4? Mire, es muy interesante aquí. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 9, mira lo que dice. Pero acerca del amor fraternal, otra vez el amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque el Señor mismo lo está enseñando a nosotros. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y yo puedo decir eso, yo creo que es verdad.
para nosotros también. Y también, dice, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, no nada más debemos de amarnos unos a otros, pero a todos los hermanos, aún fuera de esta iglesia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad. Ahora mire, y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Qué está diciendo él? Échale gana, póngase a trabajar. Él no dice, ve a ser misionero, ve va a ser evangelista, tú vas a ser un pastor. No, ponte a trabajar con sus manos, sus negocios. Después del versículo 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tenga necesidad de nada. En otras palabras, yo creo que un cristiano debe de salir lo más pronto posible de la esclavitud, de las ayudas del gobierno. Ponte a trabajar y confía en tu Dios. Es una cosa estar jubilado y recibir lo que usted invirtió toda la vida. No está hablando de eso, está hablando hombres que deben de trabajar y no confiar en el gobierno por su comida, por sus hijos. Tú pagas por tu propia comida. ¿Dónde dice eso? Acabé de leerlo, aquí está. Pero nosotros hemos dependido mucho del gobierno. Y está diciendo aquí. Y no nada más eso, dice, y no tengáis necesidad de nada. Ponte a trabajar honradamente, conduzcáis honradamente para con los de afuera. No anda mintiendo para recibir las ayudas. Si tú sabes qué tanto haces, si tú no reportas todo para recibir ayudas, es mentira. Y tú estás robando. No hay otra manera de decirlo. Y la Biblia es muy clara. Dice, hermano, pues, ¿qué dice la Biblia? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y tal vez parte del sacrificio es alejarte de esas ayudas que te está esclavizando el gobierno. Piénsalo. Yo sé que no hay muchos amenes aquí, pero es la verdad. Porque yo sé que es bíblico. Y más adelante, él dice aquí en segunda de Tesalonicenses, que no quiere trabajar, que no coma. Muchos de ustedes trabajan muy duro. Y Dios ha bendecido. Y Dios provee. Pero después veamos también relación con mi estado social y económico. ¿Sabe, hermanos? Cuando lees Colosenses, que es merito antes de Tesalonicenses, y Colosenses 3, hay un versículo que sabemos muy bien. Lo memoricé hace muchos años para atrás. Dice, versículo 23, 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Déjeme decirle aquí. Él estaba escribiendo a los esclavos que tenían amos. No está hablando a nadie menos que a ellos. Usted mire el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Hermanos, eran esclavos. Nunca en la Biblia encontramos que la Biblia habla contra la esclavitud. La Biblia habla contra el maltrato del esclavo, pero no de la esclavitud. No estoy diciendo que no tener esclavitud, pero hoy en día hay muchas iglesias enfocando en la justicia social. Mira el racismo de los negros, mira el racismo de los blancos, mira esto, mira el otro. Yo digo, el mundo está lleno de esas cosas. Ahí existió, pero Pablo dijo a los esclavos que no anda con violencia tratando de escaparse de tu esclavitud, cumple con lo que dice tus amos terrenales. Ahora le voy a decir una cosa. Muchos aquí, no vamos a tapar el sol con un dedo. Muchos de ustedes, tal vez una tercera parte, no tiene papeles y trabajan muy duro y hacen poco. Yo entiendo. Pero ¿sabe qué? No me importa quién eres. Tú no eres un esclavo sin voz y voto en tu vida. Ellos eran esclavos y Dios dijo para hacer todo como para el Señor. Aunque tú no tengas papeles, cuando estás cortando el zacate, el pasto, cuando estás haciendo una casa, cuando estás haciendo un trabajo difícil y a veces te pagan muy poco, hazlo para el Señor. Es lo que dice aquí. Pero si dijo eso a los esclavos, cuanto más
a todos que tenemos empleadores y somos empleados. Pero hermano, tú no conoces cómo es mi amo, mi jefe, mi gerente. No, pero tenlo por seguro, muchos de estos tenían amos terrenales muy malos. Y aún Pablo dijo, hazlo para el Señor, obedéceles. Lo que quiero decir es, la Biblia nunca mira que el que tiene papeles, que no tiene papeles, el que era esclavo, el que era libre. El Señor nos guía por medio de nuestras circunstancias. Después, con relación a mis habilidades. No hay tiempo ahora, pero usted recuerda en Mateo 25, había 3 mayordomos. Uno recibió 5 talentos, que era talento de oro. Otro 2 y otro 1. Dios no esperaba el que tenía 1 lo mismo que el que tenía 5. Lo que él esperaba era ver crecimiento. El que tenía 5 le entregó 10, el que tenía 2 le entregó 4, el que tenía 1 le entregó 1. No hizo nada, ni con intereses. Y vemos entonces aquí, también con Moisés. Oh, Señor, soy tartamudo, no puedo hablar. ¿Quién hizo el ciego? ¿Quién hizo el sordo? ¿No fui yo? Ahora, Dios mismo está tomando el crédito en capítulo 4 de Éxodo. Yo hice el sordo, yo hice el ciego. ¿Cuál es tu problema? En otras palabras, es muy importante, he dicho eso antes, pero aquí el Señor no es parejo con todos. Él no es, pero Él sí es justo con todos. En otras palabras, aunque no es parejo, Él es siempre justo. Él nunca va a esperar más de ti lo que espera de otro. Si te dio un vaso chiquito, Él no quiere que llenes un garrafón. Pero si te dio un garrafón, Él no quiere agua de un vaso chiquito. Lo que quiero decir es, si tú quieres servir al Señor, sírvele conforme o según la capacidad que Él te ha dado. Todos tenemos algo que podemos hacer. Dios no bendice a todos iguales, hermanos. La Biblia es según la medida de la fe. Algunos tienen más dones espirituales que otros. Algunos de nosotros vivimos en casas bonitas, otros en trailers, otros en apartamentos. Dios no bendice a todos iguales, pero bendice a todos en el sentido que Él es justo, Él es fiel. Por eso dice la Biblia, da gracias en todo. Ahora, yo tengo mucho más que puedo decir y el tiempo se me acabó. Y lo voy a continuar en 8 días con este mensaje. Pero quiero que entiendan, tú puedes servir al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier situación que tú te encuentres. Porque el Señor es justo. Él no está llamando a nadie aquí para predicar como pastor y guiar esta iglesia. Ok, Él me ha llamado a mí. Pero yo estoy seguro 100% que cada miembro de esta iglesia tiene algo que hacer, que Dios le está esperando, demandando de usted. Entonces, vamos a hablar más de eso la semana próxima. Pero pueden orar, repasar las notas, pero quiero que entiendan eso. No olvida nunca. Tú no perteneces a ti mismo. Tú perteneces a Dios. Tú eres propiedad de Dios. Así como un esclavo era propiedad de su amo. Tú fuiste comprado por precio. Tú no tienes voz y voto para decidir si vas a servir o no. Tú nomás tienes 2 opciones. O vas a obedecer al Señor o desobedecerle. Eso es todo. No hay tiempo para discusiones y negociar con Dios. Él te ha dicho lo que Él espera de ti. Ahora mi pregunta es, ¿estás sirviéndole o no? ¿Sabes mucho hace poco? ¿Habla mucho hace poco? ¿O vas a cumplir con la voluntad del Señor? Y continuaremos de este mensaje en 8 días. Vamos a poner de pies y vamos a orar. Si alguien quiere pasar, pues aquí está el altar. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y sí nos reta, nos desafía, Señor, porque tú nos amas y tú deseas lo mejor para nosotros. Y Padre nuestro, ayúdanos, que podamos de veras entregar nuestros cuerpos
en sacrificio vivo para ti. Que podemos entregar nuestros talentos a ti. Que podemos de veras vivir nuestras vidas siendo siempre guiados por ti. Y Señor nuestro, que tú crezcas y nosotros menguamos. Que nosotros seamos menos cada día y tú seas más cada día en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.